Bueno, muy buenos días, estimados amigos. Esta pequeña presentación que voy a hacer la quiero dedicar muy especialmente a conmemorar a un filósofo colombiano que precisamente entre el 3 de febrero y el 16 de febrero se celebró un aniversario más. El 3 de febrero, el día de su nacimiento, y el 16 o 17 de febrero, la fecha de su fallecimiento. Este filósofo nació en 1935, es decir, si estuviese vivo tendría 90 años, y falleció el 17 de febrero de 1990, hace ya 35 años. Este filósofo colombiano es conocido como Estanislao Zuleta, alguien de quien ya les he hablado con anterioridad, y considero yo que en varios de sus textos hay toda una lectura crítica, hay todo un planteamiento crítico que puede tener mucha vigencia, y sobre todo acabamos de escuchar el planteamiento de Andrés, que muy bien nos expone esta complementariedad que existe entre esta noción de lo público y lo privado, cómo allí se aplica una vez más esta ley de unidad y lucha de contrarios. Básicamente diríamos, considerándola, que la apuesta de los libertarios por querer abolir lo público no puede ser materialmente factible, en tanto que lo privado es una manifestación de lo público, y a su vez lo público tiene un fuerte componente y sustento en lo privado. Entonces esta idea de abolición del Estado que ellos predican, de eliminación de lo público, no es materialmente posible, es más una especie de retórica discursiva que les lleva a buscar personas que se apropian ideológicamente de esos preceptos, pero que materialmente no son posibles de realizar. Y quisiera empezar la exposición que les planteo por este texto de 1843, donde el joven Marx plantea un diálogo más extenso. Esta es solo la introducción, y nos dice que en su diálogo crítico con el texto titulado Filosofía del Derecho y del Estado de Hegel, es necesario plantear una serie de consideraciones críticas, e incluso algunos filósofos como Enrique Dussel, como Kingelhammer o como el mismo Juan José Bautista dicen que la discusión del método dialéctico o de la inversión dialéctica de Hegel, planteada por Marx, está precisamente en este texto de 1843. Algunos le han dado en llamar los libros o cuadernos de Kreuznach, pero este texto, que fue el único que se publicó, es la introducción de ese cuaderno más amplio sobre la discusión de Marx con respecto a los planteamientos del derecho y del Estado de Hegel. Entonces nos dice Marx lo siguiente: primero, ya hay un reconocimiento respecto de la necesidad del estudio e investigación histórica. Nos dice que una vez que se ha realizado la crítica a la religión, este es el texto en donde está la famosa frase de la religión es el ojo del pueblo, que no pasaré a señalarla, sino que me concentraré en esta línea, en este párrafo que dice así. Dice: la tarea de la historia, por lo tanto, es establecer la verdad del acá, de lo que está ocurriendo, no en el mundo ultraterrenal, sino de aquellas condiciones que llevan a que ese mundo ultraterrenal sea una necesidad. Entonces nos dice que después de que se haya disipado la verdad del más allá, el deber de toda filosofía que está al servicio de la historia es el de desenmascarar la aniquilación de la persona humana en su aspecto profano, luego de haber sido desenmascarada la forma sagrada de la negación de la persona humana. Pero esto, considero yo, se desarrolla en esta segunda o última parte de este párrafo, que era lo que nos planteaba Andrés en el texto que inicialmente nos compartió, respecto de cómo ya no descendemos del cielo a la tierra, sino que ahora buscamos ascender de la tierra al cielo.
Entonces nos dice que la crítica del cielo se cambia así ahora en la crítica de la tierra. Y este es el punto que a mí me interesa resaltar, y es que nos dice que la crítica de la religión, que era la que fundamentalmente habían adelantado los jóvenes hegelianos, se debe trastocar o se debe expandir hacia la crítica del derecho. Entonces aquí podríamos construir una tabla que dice así. Entonces, mientras tenemos aquí la crítica de la religión, aquí crítica de la religión, nos dice que debe ir acompañado ahora, debe continuar avanzando esa crítica de la religión y establece una pareja. Entonces nos dice que la crítica de la religión debe avanzar ahora a la crítica del derecho. Y nos dice después que la crítica de la teología, porque aquí necesitamos distinguir dos cosas, una cosa es la teología y otra cosa es la religión. La visión teórica de la religión está en la teología. La religión es la manifestación práctica, la puesta en práctica de una determinada visión teológica. Entonces nos dice acá que la crítica de la teología debe encaminarse ahora a la crítica de la política, según lo dice allá. Teología, estudio que Dios. La teología es el estudio filosófico fundamentado, razonado, argumentado de la idea de Dios que se pueda tener en un determinado momento. Por eso hay teología musulmana, por eso hay teología católica, por eso hay teología protestante. Son variaciones teóricas alrededor de la discusión de la trascendencia del ser humano. Entonces nos plantea aquí una línea. Debemos pasar ahora de la crítica de la religión a la crítica del derecho y de la crítica de la teología a la crítica de la política. Entonces, así como la religión es manifestación de la teología o encuentra en la teología un fundamento teórico, diríamos entonces que para Marx el derecho encuentra un sustento teórico en lo político. No es posible escindir, dejar de relacionar el derecho con política, porque la política es al derecho lo que la teología a la religión, que es lo que nos está diciendo acá Marx, por eso lo divide en dos. Entonces aquí hay una relación de parte y totalidad. El derecho es una parte de la política, señor. Profe, ahí se podría plantear una relación de forma y contenido. También sí, podríamos señalar que hay una imbricación aquí entre lo político, lo jurídico es manifestación del derecho, pero a su vez el derecho incide, se relaciona, contribuye a la fundamentación de la política. Si quieres, pasemos aquí. Voy a dejar entonces aquí esta primera parte, porque yo planteé que el reconocimiento o el homenaje en este caso íbamos a hacerlo al filósofo colombiano, pero necesitaba recuperar ese proyecto teórico crítico que está planteando Marx. Ahora pasando muchos años después, esto está en la década del 70, hay una conferencia de Stanislao Zuleta llamada Psicoanálisis y Criminología, en donde está planteando una discusión acerca de lo que pueda ser el derecho. La pregunta fundamental es, ¿qué es el derecho? ¿El derecho es una ciencia o una ideología? ¿Ustedes qué consideran? ¿El derecho es una ciencia sobre todo porque estamos tres abogados acá? ¿El derecho es una ciencia o una ideología? Pues básicamente para poder resolver este interrogante tendríamos que empezar por analizar qué entendemos por ciencia, al menos por Science. No voy a hablar de Wissenschaft, que esa es otra discusión. Pues la ciencia anglosajona. Sí, entonces vamos a hablar de Science, ciencia. Bueno, por eso, habíamos dicho que la science se reduce a la validación, al proceso de validación. Bueno, ahí hay se puede detallar, pero ¿qué se valida? Se validan modelos, se validan cosas o preceptos aceptados con base en unos
reglas, parámetros, etcétera, y procesos de comparación, o sea, hay una cantidad de procesos que se analizan, pero básicamente lo que se busca es validar. Ajá. Bueno, La science, ¿no? yo voy a proponer una noción de ciencia que ustedes podrán decidir compartir o no, o incluso cuestionar o criticar. Yo considero que la ciencia, partiendo de Stanislao Zuleta, es un conjunto de conocimientos por medio de los cuales yo establezco una relación de causa-efecto, es decir, que a la ocurrencia de determinadas causas le van a corresponder la ocurrencia de determinados efectos. Por lo tanto, estaría diciendo que las causas determinan los efectos que ocurren en el objeto o en el fenómeno que estamos estudiando, pero además que una vez que he establecido estas causas-efectos, puedo también establecer la posibilidad de demostrar esa relación. Es decir, la ciencia tiene dos rasgos distintivos, definitorios, que la hacen diferente a otras consideraciones sobre los fenómenos. Primero, establecer una relación de causa-efecto, es decir, un principio según el cual a toda causa le corresponderá unos determinados efectos. Y segundo, que yo puedo demostrar que esa determinación existe. Sí, tengo como demostrar por medio de una serie de enunciados que efectivamente a esas causas que he encontrado le van a corresponder unos efectos. Porque estamos hablando del derecho mismo. Desde el derecho mismo, es decir, la pregunta es, ¿el derecho es ciencia? ¿El derecho puede tener una consideración científica? Y he dicho entonces que el elemento distintivo de lo que sea la ciencia está en relación con el determinismo, es decir, con la posibilidad de entender que son las causas las que determinan los efectos. Pero resulta, y aquí me acompañarán mis estimados colegas, que cuando nosotros estudiamos el derecho, partimos de una noción fundamental de lo que es el derecho, y es que nosotros nos encargamos de señalar que todo cuanto es producido por el ser humano es producto de su voluntad. Y partimos de la idea también de que la voluntad actúa libremente en el mundo. Entonces el derecho es propio de voluntades libres que actúan sobre el mundo y que al actuar de manera libre generan efectos sobre la realidad. Pero no hay en la voluntad, al menos no es la noción general, determinaciones de la voluntad. Es decir, la voluntad está determinada en casos excepcionales, pero no en la generalidad. Porque es la voluntad como expresión de la libertad lo que está constantemente ocasionando efectos sobre el mundo. Nosotros pensamos desde el derecho que la voluntad es igual a la intención humana y que esa intención humana es capaz de asumir libremente lo que hace y discernir racionalmente las consecuencias jurídicas que esa actuación en el mundo genera. Luego nosotros en el derecho consideramos que la voluntad es causa de sí misma. Está permeada por un interés particular. No, no hay interés. La causa de la voluntad, la causa de por qué las personas actúan en el mundo, es que son manifestación y expresión de su propia intención de actuar. Para nosotros en el derecho no hay estudio de las determinaciones. Nosotros partimos solo de que la voluntad es expresión de su propia intención de actuar sobre el mundo. Por eso, por ejemplo, en el caso penal, nosotros buscamos establecer qué fue aquello que llevó a que el acusado, algo quizás externo, reitero, pero esos son excepciones, afectó o actuó sobre la voluntad. Pero generalmente, lo que consideramos en el campo civil, por ejemplo, es que la voluntad de la persona es lo que lleva a que ciertos efectos jurídicos
se realicen u ocurran en la realidad. Entonces voy aquí a remitirme a un texto más, no diría reciente, pero sí posterior al texto de la Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, donde Marx, empezando por plantear una introducción a la crítica de la economía política, nos dice lo siguiente. Primero, él está tratando de señalar de dónde parte la construcción de un método de estudio crítico de la economía política. Y nos dice que más que partir del sujeto, el punto de partida es la producción individual, pero al interior de una sociedad. Es decir, aquí la voluntad no es posible si no es en relación con una sociedad. La relación es anterior a la individualidad. Y es de la relación con la sociedad de donde surge la individualidad. No existe individualidad anterior a la existencia de una sociedad. El ser humano solo existe en tanto que es un ser social. Sin embargo, nos dice Marx que figuras como el cazador y el pescador individual y aislado, entonces esta idea del individuo, Que no nacimos predeterminados para ser sociales y continuamos sociales a través de ya somos sociales. Relato liberal. Entonces nos dice aquí Marx que esta idea de lo individual y aislado, Hay un paréntesis. señor, Todo eso que estamos haciendo acá contradice esa idea del individuo. Porque es que el lenguaje mismo es una imposibilidad real si no se considera que es un producto social. O sea, no nos podríamos comunicar. Una persona sin otra persona enfrente no podría desarrollar lenguaje. O no tendría la necesidad, el cerebro se adaptó. El cerebro adaptado para producir lenguaje es una consecuencia de ese ser social que somos. Básicamente el liberalismo plantea que lo natural es la individualidad y lo artificial es la sociedad. Como si la sociedad fuera un resultado de la libre naturaleza indeterminada humana. entonces Marx nos está diciendo aquí que en el campo de la economía, esta idea de que el individuo es anterior a la sociedad y que incluso la sociedad es producto de individuos que se unen para construirla, o de voluntades, para decirlo en términos jurídicos, voluntades que se unen progresivamente para construir una sociedad, nos va a decir Marx que esas ideas con las que comienzan Smith y Ricardo, pero si nosotros abrimos un texto de derecho civil o de derecho penal, nos vamos a encontrar con que muchos de estos autores parten precisamente del análisis de la individualidad, de la voluntad indeterminada que está ocasionando efectos jurídicos sobre el mundo real. Entonces nos va a decir Marx que esas ideas poco imaginativas de un Robinson que es anterior a la sociedad y que incluso existe por fuera de ella, son propias del siglo XVIII y que no expresan de modo alguno una mera reacción contra la sofisticación excesiva y un retorno a una vida natural malentendida, como imaginan los historiadores de la cultura. El contrato social de Rousseau, que pone en relación y conexión a sujetos naturalmente independientes y autónomos mediante un contrato, no se basa en ese naturalismo. Esta es la apariencia meramente estética de las Robinsonadas grandes y pequeñas. Es más bien la anticipación de la sociedad civil en preparación desde el siglo XVI y que avanza hacia pasos agigantados a mediados del siglo XVIII. Y es la base sobre la cual se construye esta idea de la libre competencia de un individuo que aparece separado de todos los vínculos naturales, de donde surge esta idea entonces de la individualidad, de el individuo anterior a la sociedad. Lo que quiero decir con esto es que así como en economía liberal se construye una idea del sujeto individual, esto tiene una correlación con el derecho necesariamente. La misma base del individuo separado de la sociedad es la base sobre la cual se ha construido la idea de voluntad en el derecho. El individuo aislado, que es causa de sí mismo,
que no tiene ninguna determinación en su voluntad, que se maneja en la economía, encuentra su correlación o encuentra su campo también de desarrollo discursivo en la economía. Por eso nos dice aquí que el contrato social, la idea misma de contrato, si nosotros la revisáramos, encontraríamos también aquella idea según la cual el contrato no es otra cosa sino un acuerdo de voluntades, donde dos o más voluntades se unen para generar un acuerdo y a partir de ese acuerdo establecer deberes u obligaciones. Eso es lo que tradicionalmente nos han dicho. Entonces quisiera pasar ahora sí al texto de Estanislao Zuleta, que les quería plantear como idea, porque nos dice entonces que la afirmación del determinismo, que es de donde nosotros partimos para poder hacer ciencia de la conducta humana, es necesario partir de que esa conducta o que esa voluntad humana está determinada. Porque si nosotros partimos solo de la consideración de la voluntad libre creando efectos, sin determinaciones, no hay posibilidad de investigación científica. Porque lo científico solo es posible en tanto que yo estudio a través de unas causas que determinan la ocurrencia de unos efectos. Entonces, para la visión científica, lo determinado es fundamental. Entonces, si nosotros queremos estudiar científicamente la voluntad humana, tenemos que reconocer que esa voluntad humana tiene determinaciones. Señor. Incluso eso es fundamental para el desarrollo de la libertad, porque el sujeto que no se sabe determinado, pues nunca se cuestiona cuál es el contenido de su decisión o su voluntad. Ah, es malo porque libremente decidió hacerlo. Acumuló y contaminó el río porque en su libertad individual y su abstracción decidió hacerlo. El avance en esa libertad es sabernos determinados y conocer esas determinaciones. Solo así podemos cambiarlo. Entonces nosotros, estimados amigos, partimos de la idea de que es lo social, lo económico, lo que determina la voluntad de los seres humanos. Que no es posible entonces partir de donde parte el derecho. Que lo que nos plantea el derecho respecto de lo que es el ser humano, que es lo que está en juego, que es lo que quiero subrayar, el derecho parte de una idea liberal del ser humano según el cual el ser humano nace libre. Sí. En el marxismo, en el estudio del planteamiento de Marx, la consideración es que la voluntad humana está determinada por un conjunto de relaciones sociales a través de los cuales se puede individualizar un sujeto, que no es el individuo anterior a la sociedad, sino que es la sociedad en donde se forma el sujeto. Y quiero plantear entonces esta idea inicial de esta relación entre religión y crítica del derecho, que pienso que podemos hacerla, porque resulta que hay un elemento fundamental para la religión, sobre todo una religión como la católica, según la cual el ser humano ha sido creado por Dios, pero Dios lo ha creado bajo la idea del libre albedrío. Es decir, el ser humano creado por Dios puede actuar en relación con lo bueno o con lo malo. Y si decide hacer lo malo, entonces eso significa que ese actuar de acuerdo a la libertad de escoger el bien o el mal puede tener consecuencias. Pero es a partir de la voluntad que actúa de donde se deriva la consecuencia. No es que exista algo que determine la voluntad del sujeto. Ni siquiera Dios ha determinado que el sujeto actúe de una forma u otra. Dios da la libertad y el ser humano elige de qué forma quiere actuar en el mundo. Si de acuerdo a lo bueno o de acuerdo a lo malo. Y si actúa de acuerdo a lo malo, va a tener unas consecuencias en ese campo. Y quisiera plantear este ejemplo de la relación entre lo religioso y lo jurídico, que pienso está muy influenciado por un discurso religioso, partiendo como lo hace Estanislao Zuleta de la noción de culpa, donde dice Estanislao Zuleta lo siguiente. Primero,
Que la noción de culpa es muy importante en el mundo de la religión, donde tiene un papel muy claro que desempeñar, como es el hecho de garantizar que la noción de pecado sea posible. Entonces aquí la culpa está relacionada con el pecado. Analógicamente hablando, diríamos que la culpa en el derecho o la culpa en la religión es análogo a lo que sea el pecado en la religión. Entonces, así como en la religión existe el pecado, en el derecho no trabajamos ya con una relación directa del pecado, sino con una relación de culpa. Y nos dice también entonces que la noción de culpa procede de la noción de libre albedrío. Porque si uno no afirma la noción de libre albedrío, no puede afirmar tampoco la noción de culpa. Entonces nos dice, Culpable de Dios. aquí existe una cadena argumentativa. El diablo. Existe una cadena argumentativa que va así en religión. Libre albedrío, pecado, y aquí tendríamos voluntad libre, y aquí tendríamos la culpa. Entonces existe una analogía. Pero en el derecho, la pena. Pero ya vamos para allá, profe Diego. En la última Entonces resulta, estimados amigos, que la noción de culpa, la noción de dolo y la noción del libre albedrío son un campo argumentativo interrelacionado, necesario. Nosotros en derecho, y esto lo saben mis estimados amigos abogados, trabajamos tanto en el campo civil como en el campo penal principalmente con esta triada: libre albedrío, culpa y dolo. Algunas veces le agregamos otras, preterintencional y demás, pero Mala intención. trabajamos con con la culpa, el dolo y el libre albedrío. A veces no mencionamos el libre albedrío, pero lo presuponemos cuando hablamos de culpa y cuando hablamos de dolo. Ahora, esto va para mis estimados amigos abogados. Entonces, ¿por dónde partimos? culpa. Voy a partir aquí del Código Civil. Vamos a empezar primero del derecho. Bueno, esto les puede servir para sus casos jurídicos. Tengámoslo muy en cuenta. Entonces, si quieren anotar el artículo, lo pueden anotar. Artículo 63 del Código Civil. No voy a trabajar con el penal, solo con el civil. Y dice, la ley distingue tres especies de culpa o descuido: culpa grave, negligencia grave, culpa lata. Son las mismas. Culpa grave es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa grave y dolo son equivalentes. ¿Y en qué consiste la culpa grave? En no manejar los negocios de manera debida, de manera adecuada. No ser negligente, ser cuidadoso con los negocios que estamos llevando a cabo en un determinado momento. Tener prudencia en los negocios propios y en los ajenos también. Ahí hay entonces una idea de voluntad. Una idea de voluntad que nos dice, el dolo ocurre o la culpa grave ocurre cuando el sujeto no emplea su voluntad en diligencia, en ser diligente o en ser prudente. Es la voluntad, tengámoslo muy en cuenta. Entonces nos dice que la culpa leve, descuido ligero, es la falta de diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios. Culpa, descuido, sin otra calificación, culpa, descuido. Esta especie de culpa se opone a la diligencia, bueno, en fin. Y nos dice el dolo, entonces tenemos allí culpa grave, que dice que en materias civiles en algunos momentos es equivalente al dolo, pero dicen la culpa leve, al igual que la grave, es también la falta de diligencia, es también la falta de cuidado, pero es una falta de cuidado más leve. Los efectos que genera no son tan graves. Y nos dice entonces que el dolo es la intención positiva, la acción positiva de ocasionar un daño. Es decir, yo dispongo de mi voluntad
para cometer un daño a otra persona. Mala intención. Sí, tengo una intención dañina, tengo una voluntad dispuesta a actuar de tal manera que ocasiono el daño en otros. Bueno, ahora dirán ustedes, ¿y qué relación tiene esto? Esto no tiene ninguna relación con lo religioso. Entonces voy a pasar aquí a la noción de pecado. Porque nos dice lo siguiente, citando esta fuente que pueden contrastarla con otras. Nos dice, ¿qué es el pecado mortal? Nos dice entonces, el pecado mortal, estimados amigos, tiene que ver con una infracción grave contra Dios, ya que tiene tres características específicas. Primero, plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, y la persona hace la elección de cometer el acto, y la ignorancia y endurecimiento del corazón aumentan. ¿Qué nos dice entonces? Que si ustedes recuerdan el dolo, volvemos al dolo, nos dice, el dolo consiste en la intención positiva, dirigida, consciente de cometer un daño. Y nos está diciendo que el pecado grave es aquella intención, voluntad, dispuesta, consciente, con pleno conocimiento y entero consentimiento de cometer un pecado. Yo solapo ambos y es como sí, es una derivación de los otros, sería un derecho religioso o un código religioso del cual puede ser matriz al código civil y que puede llegar después al penal si lo analizáramos. Pero faltaría la otra parte, profe Diego, porque no he terminado. Dice, los pecados veniales son aquellos en los cuales se ofende a Dios contra su caridad. Ofende a Dios, es una ofensa. Pero básicamente lo que tendríamos aquí es que en el pecado venial lo que ocurre es que hubo una falta de cuidado. No se previó que con esa conducta que yo iba a cometer podría ofender a Dios. Podría ofender la caridad, podría ofender los lineamientos que Él ha establecido. Entonces aquí podríamos encontrar la misma consideración que tenemos con respecto a la culpa, entendida también como el falta de cuidado, la falta de diligencia, la falta de prudencia para no cometer actos que terminen afectando la voluntad de Dios o lo que Dios ha dispuesto. Entonces la gran pregunta que nos surge aquí, que ahora lo podemos entender un poco mejor, es por qué Marx plantea que debemos extender la crítica de la religión a la crítica del derecho. Muy posiblemente sea por lo que acaba de plantear el profesor Diego. Nosotros consideramos que este asunto de lo que sea la religión pareciera no tener ninguna relación con lo que es este mundo en el que nos encontramos. Sin embargo, nosotros constantemente estamos trabajando con discursos como el derecho, en donde el componente mismo de la religión se encuentra ya incluido. Reitero, la analogía se puede establecer en que el pecado mortal es análogo al dolo y el pecado venial es análogo a la culpa. Y que la voluntad planteada en el discurso jurídico es análoga a la idea del libre albedrío con un fundamento en el cual funciona un discurso como la religión. Pasemos al de Stanislao Zuleta ahora. Entonces nos dice acá el profesor Stanislao Zuleta: las nociones de culpa y dolo proceden evidentemente de la concepción religiosa del hombre y tienen una estructura y unas funciones muy similares a las que tienen en el mundo de la religión. Cierto notable tratadista, el doctor Pérez Vives, hace una serie de definiciones sobre estos temas que es importante que recordemos. El criterio que utiliza para decir cuándo existe culpa es que se trata de una conducta cuyos resultados podrían haberse previsto, pero que no se buscaron a propósito, mientras que existe dolo cuando los resultados, además de haberse previstos,
fueron buscados a propósito, es decir, con pleno conocimiento y libertad. Entonces, voy a continuar con esto para ir culminando, porque nos dice que es importante, dice el profesor Estanislao Zuleta, que recordemos que culpa y dolo, es importante que la recordemos, porque nos vamos a encontrar con un extraño parecido en las definiciones de pecado mortal y pecado venial. El primero, el pecado mortal, con plena advertencia y pleno conocimiento, dice el padre Astete. Y el segundo, sin plena advertencia ni pleno consentimiento, pero que podía ser previsto. Estas nociones tienen la misma estructura en ambos campos, pero no por casualidad, sino por una necesidad interna que proviene de ellas mismas. Ambas proceden de la misma fuente, que es el libre albedrío, es decir, la idea de que el acto humano no está determinado. Si no está determinado, no podemos hacer ciencia de la conducta del ser humano. Porque nosotros, para hablar de ciencia, partimos de la noción del determinismo. Nosotros establecemos que existen unas causas que generan los efectos y que además podemos demostrar a partir de esas causas que esos efectos existen. Por eso un discurso como el derecho parte de una negación misma del estudio científico de la conducta humana, porque nosotros no nos encargamos de estudiar dentro del discurso jurídico las causas que determinaron la ocurrencia de una conducta. Acudimos a otro tipo de interpretaciones científicas, psiquiatría o otras, pero no dentro del derecho, porque el derecho mismo parte es de un sujeto indeterminado cuya voluntad es libre, actúa en el mundo y genera efectos jurídicos. Por eso, para poder plantear una crítica del derecho, necesitamos primero hacer una crítica de la idea misma de sujeto que está contenida en los fundamentos del derecho. Una crítica del derecho debe partir de la crítica a la voluntad, para empezar por categorías, de la crítica a categorías como dolo, como culpa, como pena, la pregunta que me hacía Jaime, porque lo que va a decir el profesor Estanislao Zuleta es que de esta idea de que el acto humano no está determinado, se encuentra con un obstáculo, una ley religiosa, una ley jurídica o una norma establecida que se transgrede. Y ambos tienen, estimados amigos, ambos tienen, tanto el derecho como la religión, como el pecado, un castigo. Castigo divino. Entonces la idea misma de castigo y de pecado es una derivación lógica de una cadena argumentativa que parte del libre albedrío y llega a que, como el ser humano actúa libre, puede libremente asumir un castigo, dado que su conducta no está determinada por nada. Solamente le queda aceptar libremente la pena o el castigo que se le imponga. Porque posiblemente, si partiéramos de que la conducta humana está determinada socialmente, tendríamos que hacer algo socialmente para que esas causas que determinan la conducta no sigan o continúen ocurriendo. Entonces aquí, para ir a lo que planteaba el estimado Andrés, yo pienso que la discusión más importante con respecto a los señores anarquistas, libertarios en lo económico, estaría precisamente en discutir con ellos la idea misma o la categoría misma a partir de la cual ellos construyen lo que sea el ser humano. Porque es en la discusión con respecto a lo que sea el ser humano de donde nosotros podemos construir otras derivaciones. Ellos parten fundamentalmente en su estudio de una idea de voluntad, de una idea del libre albedrío, de una idea del sujeto del contrato, e incluso, siendo más rigurosos, plantean una discusión que lo lleva a considerar que el ser humano está equipado de unas condiciones biológicas, que esto es mucho más difícil todavía, porque ellos introducen el elemento biologicista para señalar que el ser humano es naturalmente compatible
con un funcionamiento como el que plantea el capitalismo. Y me gustaría cerrar este pequeño homenaje al profesor Estanislao Zuleta de una mala forma, de una pésima forma, pero considero que es necesario para que nos demos cuenta cuáles son los argumentos que estos señores y señoras plantean con respecto a la voluntad, con respecto al individuo, con respecto a lo que es el ser humano. Entonces nuestra labor como críticos es bastante amplia, hay mucho trabajo por hacer en ese campo. Entonces permítanme, voy a pasar un video corto de una señora que es reconocida como libertaria económica, pasémosla.